Pedid y se os dará. Cuando oréis, no seáis como los hipócritas, a quienes les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para que los vean los hombres. En verdad, os digo que ellos ya recibieron su recompensa. En cambio, cuando tú quieras orar, entra en tu aposento y con la puerta cerrada, ora a tu Padre en secreto. Y tu Padre, que ve lo que sucede en lo secreto, te recompensará. No os preocupéis por pedir mucho en vuestras oraciones, como hacen los paganos, que se imaginan que por sus muchas palabras serán atendidos. No os hagáis semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe lo que os hace falta antes de que se lo pidáis. Cuando os presentéis para orar, si tenéis algo contra alguien, perdonadlo, a fin de que vuestro Padre, que está en los cielos, os perdone también vuestros pecados. Porque si no perdonáis, vuestro Padre que está en los cielos, tampoco os perdonará vuestros pecados. Dijo también esta parábola a unos que ponían su confianza en sí mismos como si fuesen justos y despreciaban a los otros. 2 hombres subieron al templo para orar. Uno era fariseo, el otro publicano. El fariseo, estando de pie, oraba en su interior de esta manera: Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos y adúlteros, ni tampoco como este publicano. Ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todo lo que poseo. El publicano, por el contrario, permaneciendo alejado, no osaba ni alzar los ojos al cielo, sino que golpeaba su pecho diciendo: Dios mío, ten piedad de mí, que soy un pecador. Os declaro que éste volvió justificado a su casa y el otro no, porque aquel que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Jesús define claramente las cualidades de la oración. Cuando oréis, dice Él, no os pongáis en evidencia, sino orad en secreto. No aparentéis orar mucho, pues no es por la abundancia de las palabras que seréis atendidos, sino por la serenidad de ellas. Antes de orar, si tenéis algo contra alguien, perdonadlo, porque la oración no puede ser agradable a Dios si no sale de un corazón purificado de todo sentimiento contrario a la caridad. Orad por último con humildad, como el publicano, y no con orgullo, como el fariseo. Analizad vuestros defectos y no vuestras virtudes. Y si os comparáis con otros, buscad lo que hay de malo en vosotros. Todo lo que pidáis en la oración, creed que lo recibiréis y os será concedido. Hay personas que cuestionan la eficacia de la oración, basados en el principio según el cual, como Dios conoce nuestras necesidades, es superfluo exponérselas. Además, añaden que, como todo en el universo,
se eslabona mediante leyes eternas, nuestras súplicas no pueden modificar los secretos de Dios. No cabe duda de que hay leyes naturales e inmutables que Dios no puede derogar según el capricho de cada uno. No obstante, de ahí a creer que todas las circunstancias de la vida están sometidas a la fatalidad, existe una gran distancia. Si así fuera, el hombre solo sería un instrumento pasivo, carente de libre albedrío y de iniciativa. De acuerdo con esta hipótesis, no tendría más que doblar la cabeza bajo el golpe de los acontecimientos, sin intentar evitarlos. No debería haber tratado de desviar el rayo. Dios no ha dado al hombre el juicio y la inteligencia para que no se sirva de ellos, o la voluntad para que no quiera, o la actividad para que permanezca en la inacción. Como el hombre es libre de obrar en un sentido o en otro, sus actos acarrean, tanto para él como para las demás personas, consecuencias subordinadas a lo que hace o deja de hacer. Mediante su iniciativa, hay por lo tanto acontecimientos que escapan forzosamente a la fatalidad, sin que por esto destruya la armonía de las leyes universales, del mismo modo que si se adelanta o retrasa la aguja de un reloj, no se anula la ley del movimiento en el que se basa su mecanismo. Dios puede, por consiguiente, acceder a ciertas súplicas sin derogar la inmutabilidad de las leyes que rigen el conjunto, pero su consentimiento siempre está subordinado a su voluntad. De esta máxima, todo lo que pidáis en la oración, creed que os será concedido. Sería ilógico deducir que basta con pedir para obtener, como sería injusto acusar a la providencia si no atendiera todas las súplicas que se le hacen, puesto que sabe mejor que nosotros lo que nos conviene. De ese modo, procede un padre prudente que rehúsa a sus hijos las cosas que son contrarias a los intereses de este último. En general, el hombre solo ve el presente. Ahora bien, si el sufrimiento resulta útil para su felicidad futura, Dios dejará que sufra, así como el cirujano permite que un enfermo padezca los dolores de una operación que le deparará la cura. Lo que Dios le concederá al hombre, si esto lo pide con confianza, es el valor, la paciencia y la resignación. Asimismo, habrá de concederle los medios para que él mismo se libere de las dificultades con la ayuda de ideas que le sugerirá a través de los espíritus buenos y le dejará de esa forma el mérito de su decisión. Dios asiste a los que se ayudan a sí mismos, según esta máxima: ayúdate, que el cielo te ayudará, y no a los que todo lo esperan de un socorro ajeno, sin emplear sus propias facultades. No obstante, en casi todas las ocasiones, el hombre preferirá ser socorrido por un milagro, sin hacer nada de su parte. Pongamos el ejemplo de un hombre que está perdido en el desierto. Padece una sed terrible, se siente desfallecer y cae al suelo. Ruega a Dios que lo asista y espera. Pero ningún ángel acude a darle de beber. Sin embargo, un espíritu bueno le sugiere la idea de que se levante y tome uno de los senderos que se presentan ante él. Entonces, mediante un movimiento automático,
reúne las fuerzas que le quedan, se levanta y camina a la aventura, hasta que, desde una colina, descubre a lo lejos un arroyo. Al divisarlo recobra el ánimo, si tiene fe, exclamará: «Gracias, Dios mío, por la idea que me inspiraste y por la fuerza que me diste». Si no tiene fe, dirá: «Qué buena idea he tenido, qué suerte la mía, que tomé el camino de la derecha en vez del de la izquierda». La casualidad en ocasiones nos sirve realmente. Cuánto me felicito por mi valor y por no haberme dejado abatir. Con todo, habrá quien diga: ¿por qué el espíritu bueno no dijo claramente a ese hombre: sigue este sendero y al final de él encontrarás lo que necesitas? ¿Por qué no le mostró el camino para guiarlo y sostenerlo cuando desfallecía? De esa manera el espíritu lo habría convencido de la intervención de la providencia. Responderemos, en primer lugar, que el espíritu se propuso enseñarle que debe ayudarse a sí mismo y emplear sus propias fuerzas. Después, mediante la incertidumbre, Dios pone a prueba la confianza que se deposita en Él, así como la sumisión a su voluntad. Ese hombre estaba en la situación de un niño que se cae y que, si ve a alguien, grita y espera que lo vayan a levantar. Si no ve a nadie, hace esfuerzos y se levanta por sí solo. Si el ángel que acompañó a Tobías le hubiese dicho: «Soy el enviado de Dios para guiarte en tu viaje y preservarte de todo peligro», Tobías no habría tenido ningún mérito. Confiado en su compañero, no hubiera tenido necesidad de pensar. Por eso, el ángel no se dio a conocer hasta que regresaron. Acción de la oración, transmisión del pensamiento. La oración es una invocación. A través de ella nos ponemos con el pensamiento en relación con el ser a quien se la dirigimos. Puede tener por objeto hacer un pedido, agradecer o alabar. Podemos orar por nosotros mismos y por los demás, por los vivos y por los muertos. Las oraciones dirigidas a Dios son escuchadas por los espíritus encargados de ejecutar su voluntad. Las que se dirigen a los espíritus buenos, transmitidas a Dios. Cuando alguien ora a otros seres y no al Señor, no hace más que recurrir a intermediarios, a intercesores, porque nada puede hacerse sin la voluntad de Dios. El espiritismo permite comprender la acción de la oración porque explica el modo como se transmite el pensamiento, ya sea que el ser a quien oremos atienda nuestro llamado o que simplemente llegue hasta él nuestro pensamiento. A fin de que comprendamos lo que sucede en esa circunstancia, debemos imaginar que todos los seres, estén encarnados o desencarnados, se hallan sumergidos en un fluido universal que ocupa el espacio, tal como nosotros nos encontramos en este mundo dentro de la atmósfera. Ese fluido recibe un impulso de la voluntad. Es el vehículo del pensamiento, del mismo modo que el aire lo es del sonido, con la diferencia de que las vibraciones del aire están circunscriptas, mientras que las del fluido universal se extienden hasta lo infinito.
Así pues, cuando el pensamiento se dirige hacia algún ser, tanto si se encuentra en la tierra o en el espacio, ya sea de un encarnado hacia un desencarnado o de un desencarnado hacia un encarnado, se establece entre uno y otro una corriente fluídica que transmite el pensamiento, igual que el aire transmite el sonido. La energía de la corriente es proporcional al poder del pensamiento y de la voluntad. De ese modo, los espíritus oyen la oración que se les envía, sea cual fuere el lugar donde se encuentren, se comunican entre sí y nos transmiten sus inspiraciones. De ese modo, también se establecen las relaciones a distancia entre los encarnados. Esta explicación está dirigida en especial a los que no comprenden la utilidad de la oración puramente mística. No tiene como objetivo materializar la oración, sino hacer comprensibles sus efectos, mediante la demostración de que puede ejercer una acción directa y efectiva. Con todo, dicha acción no deja por ello de hallarse subordinada a la voluntad de Dios, el juez supremo de todas las cosas y el único capaz de hacer que resulte eficaz. A través de la oración, el hombre atrae la asistencia de los espíritus buenos que se acercan para sostenerlo en sus buenas resoluciones y para inspirarle pensamientos de bien. El hombre adquiere así la fuerza moral necesaria para vencer las dificultades y regresa al camino recto en caso de que se haya desviado. Del mismo modo, puede también apartar de sí los males que atraería a causa de sus propias faltas. Un hombre, por ejemplo, que comprende que su salud está deteriorada por los excesos que ha cometido y que arrastra hasta el fin de sus días una vida de sufrimiento, ¿tendría derecho a quejarse si no consigue la curación que se propone? No, pues habría podido encontrar en la oración la fuerza necesaria para resistir a las tentaciones. Si dividimos en dos partes los males de la vida, una parte constituida por los males que el hombre no puede evitar y la otra por las tribulaciones de las cuales él mismo es la principal causa, tanto por su indolencia como por sus excesos, se verá que la segunda supera en un gran número a la primera. Así pues, es evidente que el hombre es el responsable de la mayor parte de sus aflicciones y que estaría librado de ellas si procediese en todas las circunstancias con sabiduría y prudencia. No es menos cierto que esas miserias son la consecuencia de nuestras infracciones a las leyes de Dios, y que si observáramos puntualmente esas leyes, seríamos felices por completo, si no fuéramos más allá de lo necesario en lo que se refiere a la satisfacción de nuestras necesidades. No padeceríamos las enfermedades que resultan en los excesos, ni experimentaríamos las vicisitudes que esas enfermedades acarrean. Si estableciéramos un límite para nuestra ambición, no nos preocuparía quedar en la ruina. Si no quisiéramos subir más alto de lo que podemos, no temeríamos caer. Si fuésemos humildes, no sufriríamos las decepciones del orgullo rebajado. Si pusiéramos en práctica la ley de caridad, no denigraríamos a los otros, no seríamos envidiosos ni celosos, y evitaríamos las disputas y las disensiones. Si no hiciéramos mal a nadie,
no temeríamos las venganzas. Supongamos que el hombre no pudiera hacer nada para evitar los otros males y que las oraciones fueran inútiles para preservarlo de ellos. ¿No sería suficiente con que pudiera evitar todos los que provienen de su forma de proceder? Ahora bien, en estas circunstancias se concibe fácilmente la acción que ejerce la oración, porque ésta tiene por objeto atraer la inspiración saludable de los espíritus buenos y solicitarles fuerza para resistir a los malos pensamientos, cuya realización puede resultar funesta. En ese caso, ellos no apartan el mal, sino que desvían de nosotros el mal pensamiento que puede causar el mal. En nada obstaculizan los designios de Dios, ni suspenden el curso de las leyes de la naturaleza, sino que impiden que nosotros las transgredamos, encauzando hacia ellas nuestro libre albedrío. De todos modos, lo hacen sin que lo notemos, de una manera oculta, para no sojuzgar nuestra voluntad. El hombre se encuentra entonces en la posición de aquel que solicita buenos consejos y los pone en práctica, pero conserva la libertad de seguirlos o no. Dios quiere que así suceda para que el hombre sea el responsable de sus actos, y a éste le corresponde el mérito de haber elegido entre el bien y el mal. Eso es lo que el hombre siempre puede tener la certeza de recibir, si lo solicita con fervor, y a eso pueden aplicarse, en especial, estas palabras: pedid y se os dará. La eficacia de la oración, aún reducida a esa proposición, no daría resultados inmensos. Estaba reservado al espiritismo mostrarnos sus logros mediante la revelación de las relaciones que existen entre el mundo corporal y el mundo espiritual. No obstante, los efectos de la oración no se limitan a los que acabamos de señalar. La oración es recomendada por todos los espíritus. Renunciar a la oración es ignorar la bondad de Dios, es rechazar, en cuanto a nosotros mismos, su asistencia, y en cuanto a los otros, es despreciar el bien que podemos hacerles. Al atender la súplica que se le dirige, Dios tiene muchas veces el propósito de recompensar la intención, el sacrificio y la fe del que ruega. Por ese motivo, la oración del hombre de bien tiene más merecimiento en relación con Dios y siempre es más eficaz que la del hombre vicioso o malo, porque éste no puede orar con el fervor y la confianza que solo se consigue con un sentimiento de auténtica piedad. Del corazón del egoísta, de aquel que ora con los labios, solo puede salir palabras, pero no los impulsos de caridad que confieren a la oración todo su poder. Esto se comprende tan claramente que, por un movimiento instintivo, los que se encomiendan a las plegarias de otras personas prefieren las de aquellas cuya conducta se considera agradable a Dios, porque son más fácilmente escuchadas. Dado que la oración ejerce una especie de acción magnética, podría suponerse que su efecto se haya subordinado a la potencia fluídica, pero no es así. Como los espíritus ejercen esa acción sobre los hombres, suplen, cuando es necesario, la influencia del que ora, ya sea obrando
directamente en su nombre, o bien confiriéndole momentáneamente una fuerza excepcional en caso de que lo juzguen digno de ese favor, o porque eso puede ser útil. El hombre que no se crea suficientemente bueno para ejercer una influencia saludable, no por eso debe abstenerse de orar por sus semejantes, con la idea de que no es digno de ser escuchado. La conciencia de su inferioridad es una prueba de humildad, siempre agradable a Dios, que toma en cuenta la intención caritativa que lo anima, su fervor y su confianza en Dios son un primer paso en el sentido de su retorno al bien, circunstancia que los espíritus buenos se sienten felices de estimular. La oración que se rechaza es la del orgulloso, que tiene fe en su propio poder y en sus méritos, y que cree que puede sustituir a la voluntad del Eterno. El poder de la oración reside en el pensamiento. No depende de las palabras, ni del lugar, ni del momento en que se hace. Se puede pues orar en todas partes y a toda hora, a solas o en conjunto. La influencia del lugar y de la duración está relacionada con las circunstancias que favorecen el recogimiento. La oración, en conjunto, ejerce una acción más poderosa cuando todos los que oran se asocian de corazón a un mismo pensamiento y se proponen el mismo objetivo, pues equivale a que muchos eleven su voz conjuntamente y al unísono. Pero ¿qué importancia tendría que estuviese reunido un gran número de personas si cada una obrara aisladamente y por su propia cuenta? 100 personas reunidas pueden orar como egoístas, mientras que 2 o 3, unidas por una inspiración en común, rogarán como verdaderos hermanos en Dios, y su oración tendrá más poder que las de 100 personas reunidas. Si yo no entiendo el significado de las palabras, seré un bárbaro para aquel a quien hablo, y el que me habla será un bárbaro para mí. Si oro en una lengua que no entiendo, mi corazón ora, pero mi inteligencia queda sin su fruto. Si alabas a Dios solo con el corazón, ¿de qué modo un hombre entre los que solo entienden su propia lengua responderán amén cuando finalices tu acción de gracias, si no entiende lo que tú dices? No es que tu acción no sea buena, sino que los otros no se identifican con ella. La oración solo tiene valor en función del pensamiento que está asociado a ella. Ahora bien, es imposible relacionar un pensamiento con lo que no se comprende, pues lo que no se comprende no puede conmover al corazón. Para la inmensa mayoría de las personas, las oraciones hechas en un lenguaje incomprensible no son más que un conjunto de palabras que nada dicen al espíritu. Para que la oración conmueva, es necesario que cada palabra despierte una idea, y si esas palabras no se comprenden, no pueden despertar idea alguna. En ese caso, la oración se repite como una simple fórmula, cuya virtud dependerá de la cantidad de veces que se diga. Muchos oran por deber, otros en obediencia a las costumbres, razón por la cual consideran
que han cumplido cuando han dicho una oración un determinado número de veces, atentos a tal o cual consecuencia. Pero Dios lee en el fondo de los corazones y ve el pensamiento y la sinceridad de cada uno. Así, considerar a Dios más sensible a la forma que al fondo sería menospreciarlo.